Cuando un arrogante instructor de karate llama a una mujer negra al tatami, piensa que es solo otra principiante, tranquila, inofensiva y fácil de humillar. Pero mientras la clase observa, él la pone en una llave de estrangulamiento como si fuera un juego, sin sospechar la fuerza que se esconde bajo su calma. Segundos después, es él quien está en el suelo, jadeando, con sus gritos resonando por los pasillos. Lo que comenzó como una clase rutinaria estalla en escándalo, amenazas y una conmoción en toda la ciudad, porque esta vez la supuesta víctima no lo es y no piensa retroceder. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo estás viendo esto y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana no te la querrás perder. El sol otoñal proyectaba largas sombras sobre el granito pulido del banco conmemorativo de James Battle. Lena pasó los dedos sobre las letras grabadas una última vez antes de tomar su bolso. La ceremonia de dedicación había sido pequeña, pero significativa, justo como a James le habría gustado. El centro recreativo de Saint. Charles se alzaba frente a ella, con su fachada de ladrillo rojo que le resultaba familiar por años de reuniones comunitarias. Lena había pasado incontables horas allí durante su carrera como investigadora civil, pero hoy se sentía diferente. Sus zapatos sensatos resonaban sobre el suelo de baldosas mientras se dirigía a la recepción. Tía Lena, la voz de Simón se escuchó desde el vestíbulo. Su sobrina se apresuró a alcanzarla, portapapeles en mano y su credencial de trabajadora social colgando del cuello. Me alegra tanto que hayas venido. ¿Cómo fue la ceremonia? Fue bonita, respondió Lena, alisándose el cabello entrecano. Simple, tranquila. Miró a su alrededor, al bullicioso centro recreativo. Aunque no estoy tan segura de esta idea tuya de la clase de karate. Simón le apretó el brazo. Necesitas algo para ti misma, algo activo que te saque de casa. Y la clase para adultos del Sensei Talent es perfecta. Se trata de disciplina y enfoque. Se acercaron al mostrador de inscripción, donde una joven blanca de cabello rubio perfectamente liso levantó la vista de su computadora. Master Makenem, ¿puedo ayudarte? Sí, dijo Lena, erguida a pesar del peso del duelo que la acompañaba constantemente. Me gustaría inscribirme en la clase de karate de los martes por la tarde. La sonrisa de la mujer se desvaneció un poco. ¿La clase de principiantes avanzados con el Sensei Talent? Así es, intervino Simón. Mi tía practicaba artes marciales en la universidad. Tras llenar formularios y hacer el pago, Lena se cambió con la ropa que había traído. Pantalones de yoga negros y una camiseta azul marino. El vestuario femenino estaba vacío, con las luces fluorescentes zumbando arriba. La sala de entrenamiento era más grande de lo que esperaba, con espejos en una pared y colchonetas azules gastadas cubriendo el piso. Otros estudiantes comenzaron a llegar, en su mayoría hombres blancos de entre 30 y 40 años, muchos ya vestidos con uniformes blancos y cinturones de colores. Un hombre alto, de hombros anchos y unos 40 y tantos años entró en la sala. Su sola presencia captaba la atención inmediata. Sensei Brian Talon. Su gi blanco estaba impecable, su cinturón negro perfectamente anudado. Se movía con la autoridad inconfundible de alguien acostumbrado a estar al mando. «¿Cara nueva?», dijo acercándose a Lena con una mirada evaluadora. «Bienvenida al dojo». «Gracias», respondió Lena con calma. «Soy Lena Battle». «¿Battle?», alzó ligeramente las cejas. «¿Pariente de Simón, la de servicios juveniles?» «Mi sobrina». «Ian Turner, interesante». Asintió y luego alzó la voz para dirigirse a la clase. «Formación». Los estudiantes se apresuraron a alinearse. Lena encontró un lugar al fondo, consciente de las miradas de reojo de sus compañeros. Un hombre blanco corpulento a su izquierda carraspeó. «¿Primera vez?», susurró. «No te preocupes. El Sensei Talent es duro pero justo. El mejor instructor del condado». La clase comenzó con calentamientos, saltos, flexiones, estiramientos que hicieron que los músculos de Lena protestaran. Mantuvo el ritmo, apoyándose en la memoria muscular de sus días universitarios. Los movimientos familiares se sentían bien. La enraizaban. «Bloqueos básicos», ordenó Talon. «Enseñen a la nueva cómo se hace». 40 brazos se movieron al unísono, algunos con más gracia que otros. Lena los siguió, notando cómo la mirada de Talon se demoraba demasiado en su forma. Una mujer blanca más joven frente a Lena se giró levemente. «Tu técnica es bastante buena para ser principiante», dijo en voz baja. «¿Dónde entrenaste antes?» «En la Universidad de Missouri, hace años».
respondió Lena entre movimientos. Ah, la sonrisa de la mujer se tensó. Eso es diferente. El resto de la clase pasó en un borrón de técnicas básicas y terminología. El cuerpo de Lena recordaba más de lo que esperaba, aunque notó que Talland nunca se acercó a corregirle la postura, como sí hacía con otros alumnos nuevos. Después de la clase, Lena se sentó en su coche y sacó el diario de cuero que James le había regalado la última Navidad. No había escrito en él desde su fallecimiento, 4 meses atrás. Las luces del estacionamiento arrojaban un resplandor amarillo mientras abría una página en blanco. Primera clase de karate hoy, escribió. El cuerpo está cansado, pero la mente más clara. El movimiento ayuda, aunque el ambiente es extraño. Algo en el Sensei Talent me recuerda a la vieja guardia del departamento de policía. Ese tipo de autoridad que exige respeto en lugar de ganárselo. Pero quizás solo sea mi mente de investigadora, siempre sospechando demasiado. Pausó, el bolígrafo suspendido sobre el papel. James querría que le diera una oportunidad justa, que volviera a encontrar mi fortaleza. Y quizás eso sea lo más importante ahora. Reconectarme con la persona que solía ser, aunque la sala no se sienta del todo acogedora. Una clase a la vez. Lena cerró el diario y encendió su auto. Las luces del centro comunitario se estaban atenuando detrás de ella, y la noche otoñal comenzaba a asentarse. Había dado el primer paso. Quedaba por ver si eso la llevaría a donde necesitaba ir. La noche siguiente, Lena llegó 15 minutos antes. Llevaba el bolso del gimnasio colgado al hombro. El vestuario se sentía más frío que ayer, o tal vez eran solo los nervios. Se cambió rápidamente, alisó su camiseta y revisó su reflejo. Concéntrate, se susurró. Has enfrentado cosas peores que esto. La sala de entrenamiento estaba medio llena cuando entró. Algunos estudiantes del día anterior asintieron en su dirección, aunque ninguno se acercó. Lena encontró un lugar en la esquina del fondo y comenzó a estirarse, con los músculos aún adoloridos por la clase anterior. Brian Toland entró exactamente a tiempo. Su gi blanco crujía con cada paso. Su presencia pareció absorber el aire de la sala. ¡En fila!, ladró con una voz cortante de mando. Los estudiantes se apresuraron a colocarse firmes. Lena tomó su lugar en la última fila, manteniendo una expresión neutral mientras la mirada de Toland recorría la clase. 20 flexiones, ordenó. Solo con forma perfecta. Battle al frente. Lena avanzó, manteniendo la compostura a pesar del repentino foco sobre ella. La colchoneta se sentía dura bajo sus manos al colocarse en posición. Observen todos, anunció Toland. Veamos qué aporta nuestra nueva estudiante. Lena comenzó las flexiones, con la espalda recta y los movimientos controlados. Los demás estudiantes ya habían empezado las suyas, pero ella sentía sus miradas encima. Más lento, ordenó Toland. Controla ese descenso, no estás en una carrera. Ella ajustó el ritmo, los brazos temblando ligeramente por el esfuerzo del día anterior. Cuando terminó, el resto de la clase hacía tiempo que había acabado. Forma interesante, comentó Toland con un tono de burla apenas disimulado. Muy determinada. Vuelve a la fila. El calentamiento continuó con saltos y sentadillas. Las órdenes de Toland se volvieron más agudas, sus correcciones más incisivas, especialmente dirigidas a Lena. Posiciones básicas, llamó. Battle demuestra la postura frontal para la clase. Lena avanzó de nuevo, hundiéndose en la posición familiar. Pierna delantera doblada, trasera recta. Peso distribuido exactamente como lo había aprendido años atrás. «Sostén», indicó Toland. La rodeó lentamente, como un depredador evaluando a su presa. «Sostén, sostén». Los segundos pasaban. «Observen la actitud y la postura», comentó a la clase. Algunos creen que saben más que la enseñanza tradicional, creen que su forma es igual de buena. Finalmente, le permitió regresar a su lugar. El hombre a su lado le lanzó una mirada de simpatía, que desvió rápidamente. Durante los ejercicios en pareja, a Lena le tocó un joven blanco que apenas la miraba. Practicaron bloqueos y golpes básicos, pero él detenía sus movimientos antes de hacer contacto real, como si tuviera miedo de lastimarla. «¡Más fuerza!», gritó Toland desde el otro lado de la sala. «Ella puede resistirlo, ¿verdad, Battle?» «Estoy aquí para aprender, Sensei», respondió Lena con voz serena. «¿Sí?», se acercó, las manos detrás de la espalda. «Porque a veces me pregunto si algunos estudiantes están aquí para demostrar algo en su lugar.
El resto de la clase pasó en un torbellino de comentarios envenenados y posiciones mantenidas más de lo necesario. Al final, las piernas de Lena temblaban como gelatina, pero se negó a mostrar debilidad. Mientras se cambiaba en el vestuario, su teléfono vibró con un mensaje de Simón. ¿Cómo estuvo la clase? Brian se veía intenso cuando pasé por la sala de entrenamiento. Lena escribió de vuelta. Experiencia interesante. Hablamos pronto. Otro mensaje apareció. ¿Estás bien? Sé que puede ser abrumador al principio. Estoy bien, respondió Lena, aunque sus dedos dudaron sobre el teclado. Solo es diferente de lo que esperaba. El estacionamiento estaba casi vacío cuando Lena salió. Se sentó en el auto y soltó un largo suspiro que no sabía que había estado conteniendo. El reloj del tablero marcaba las 8:45 de la noche, casi 2 horas de sentirse bajo el microscopio. Se frotó las sienes, intentando ordenar los eventos de la noche. Las correcciones innecesarias, los comentarios cargados, la forma en que Tolan la usó como ejemplo un poco demasiadas veces. Cada momento, por sí solo, podría haberse justificado, pero juntos formaban un patrón que conocía demasiado bien tras años investigando discriminación laboral. Una clase más, dijo en voz alta al coche vacío. Dale una clase más antes de decidir. Las luces del centro comunitario se desvanecían tras ella al salir del estacionamiento. Sus músculos dolían, pero era el peso del escrutinio de Tolan lo que más cargaba sobre sus hombros. Lo que debería haber sido un paso hacia la sanación ya se sentía como entrar de nuevo en líneas de batalla familiares. Los faros de un coche que pasaba iluminaron su rostro en el espejo retrovisor. La mujer reflejada allí lucía cansada pero decidida, la misma expresión que había llevado durante incontables investigaciones y enfrentamientos a lo largo de su carrera. El camino de regreso a casa fue silencioso, interrumpido solo por el suave zumbido del motor de su coche y el golpeteo ocasional de sus dedos sobre el volante. La clase del jueves se alzaba frente a ella como un desafío que no estaba segura de querer aceptar, pero retirarse no estaba en su naturaleza. Al menos, no todavía. La tarde del jueves llegó con una humedad densa que se aferraba al aire de Missouri. Lena entró al estacionamiento del centro recreativo, notando más autos de lo habitual. Se quedó sentada un momento, con las manos aún sobre el volante, centrándose. «Concéntrate en el entrenamiento», susurró mientras recogía su bolsa de gimnasio. El peso familiar de su Kei dentro le recordó por qué había comenzado este camino. Por ella misma, no por nadie más. El vestuario estaba lleno de actividad. Un grupo de mujeres que no había visto antes charlaban cerca de los espejos, sus uniformes blancos relucientes y nuevos. Se callaron al verla entrar, ofreciéndole sonrisas tensas antes de volver a su conversación. Lena se cambió metódicamente, cada movimiento deliberado y tranquilo. Había pasado el día anterior preparándose mentalmente, decidida a superar la tensión. Aún le dolían los músculos por haber mantenido posturas durante largo tiempo el martes, pero apartó la incomodidad. La sala de entrenamiento estaba repleta cuando entró. Al menos 30 estudiantes ocupaban el espacio, sus uniformes blancos creando un mar de movimiento mientras se calentaban. Lena encontró un lugar cerca de la pared del fondo y comenzó sus estiramientos con respiraciones medidas. La entrada de Brian Tolan captó la atención de inmediato. Hoy llevaba un G diferente, más oscuro, de aspecto más costoso. Su cinturón marrón estaba atado con ángulos precisos y su sonrisa tenía ese filo que ella reconocía de años tratando con hombres que disfrutaban demasiado de su autoridad. «Formen filas», ordenó. La clase se apresuró a formar hileras ordenadas. «Hoy tenemos un regalo especial», anunció. «Vamos a enfocarnos en defensa personal, aplicaciones reales de nuestro arte». Lena se mantuvo en la última fila, con el rostro neutral, mientras Tolan comenzaba su lección. Caminaba de un lado a otro al frente, describiendo con entusiasmo escenarios de ataques callejeros y allanamientos de morada. «La clave es la conciencia situacional», continuó, escaneando la sala con la mirada. «Tienen que estar listos para todo. Battle, al frente». El corazón de Lena dio un salto, pero sus pasos fueron firmes mientras avanzaba. Sentía las miradas de toda la clase siguiéndola. «Voluntaria perfecta», dijo Tolan, ampliando su sonrisa. «Vamos a demostrar un escenario común de ataque. Taken, Rey de Rein, da la vuelta». Ella vaciló una fracción de segundo antes de obedecer, quedando de espaldas a él y a la clase. La posición hizo que le hormigueara el cuello con una sensación de vulnerabilidad.
A los atacantes les encanta atacar por la espalda, anunció Tolan. Una llave de estrangulamiento trasera es favorita entre los matones callejeros. Les mostraré la defensa adecuada. Su brazo rodeó su cuello de repente, el bíceps y el antebrazo formando un cerrojo. La presión fue inmediata y precisa. Claramente lo había hecho antes. Observen la colocación, explicó. Esto es una estrangulación sanguínea que corta la circulación al cerebro. En un ataque real, tendrías unos 3 segundos antes de perder el conocimiento. Pero pasaron 3 segundos y su agarre no se aflojó. Lena le dio una palmada en el brazo, la señal universal para soltar. Su agarre permaneció firme. Algunos atacantes son más fuertes de lo que uno espera. Continuó con un deje de diversión en la voz. No siempre puedes confiar en tu primera defensa. La presión aumentó. La visión de Lena comenzó a oscurecerse en los bordes. Golpeó su brazo de nuevo, esta vez con más urgencia. A su alrededor, la clase se movía incómoda, pero nadie intervenía. A veces tienes que desearlo de verdad, dijo Tolan, riéndose. El sonido vibró contra su espalda desde su pecho. Luchar de verdad por ese respiro. Puntos negros danzaban en la visión de Lena. Sus pulmones ardían. La sala pareció inclinarse mientras el pánico le subía al pecho. Esto ya no era entrenamiento. Era otra cosa. Algo que conocía bien de sus años investigando abusos de poder. A través de la niebla de la falta de oxígeno, emergieron reflejos de antiguas clases de defensa personal. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera alcanzarlo. Soltar peso. Cambiar el centro. Crear espacio. Su codo golpeó con fuerza el plexo solar de Tolan. El agarre aflojó apenas. Giró, rompiendo la llave con un movimiento brusco que lo tomó por sorpresa. Los años de entrenamiento se hicieron cargo. Su cadera se colocó perfectamente, sus manos agarraron el gi de él, y en un solo movimiento fluido lo arrojó al suelo. El impacto del cuerpo de Tolan contra el tatami resonó en la sala silenciosa. Cayó de costado, el aire escapando de sus pulmones en un quejido. Intentó incorporarse, el rostro distorsionado entre sorpresa e ira. Lena no esperó a ver más. Se giró y caminó hacia la puerta, con pasos medidos y controlados a pesar de la adrenalina que recorría su cuerpo. La clase se abrió a su paso, sus rostros una mezcla de asombro y temor. Detrás de ella podía oír la respiración agitada de Tolan y el comienzo de murmullos incrédulos. No miró atrás. Su mano encontró el picaporte y salió al pasillo, dejando atrás el pesado silencio. Las manos de Lena temblaban levemente al atravesar la puerta del vestuario de mujeres. Le ardía la garganta, y aún sentía la presión fantasmal del estrangulamiento de Toland. Se dirigió rápidamente a su casillero. Tomó su bolsa de gimnasio sin molestarse en cambiarse de su uniforme de artes marciales. El sonido de la puerta principal, al abrirse de golpe, la hizo girarse. Brian Toland estaba allí, el rostro torcido por la ira y la humillación. Había ignorado por completo el cartel del vestuario de mujeres. «¿Crees que puedes irte así como si nada?», gruñó, avanzando hacia ella. Su brazo derecho colgaba torpemente a un lado y una capa de sudor le cubría la frente. «Acabas de agredir a un instructor». Lena retrocedió, manteniendo su bolsa entre ellos. «Vete ahora, Brian. Este es el vestuario de mujeres y estás fuera de lugar». Él se lanzó hacia adelante, su mano izquierda tratando de agarrar su uniforme. Turner, no he terminado contigo. Años de entrenamiento se activaron de inmediato. Lena se hizo a un lado, dejando que su impulso lo arrastrara. Al girarse, ella atrapó su brazo extendido, usando su propia fuerza en su contra. El movimiento fue limpio, preciso, una llave articular de manual. Pero Brian luchó contra ella, girando violentamente en lugar de seguir la dirección natural del agarre. Se escuchó un chasquido horrible cuando su hombro se dislocó. Tropezó, intentando apoyarse con la otra mano. Su muñeca se dobló mal contra el suelo de baldosas, con un crujido agudo. El grito que salió de su garganta resonó por todo el vestuario. Varias mujeres que habían seguido el alboroto se quedaron paralizadas en la puerta. «Alguien llame a una ambulancia», gritó una voz desde el pasillo. «El sensei está herido». Lena dio un paso atrás, manteniendo la distancia, mientras Brian se retorcía en el suelo, maldiciendo entre dientes. Su rostro había palidecido y el sudor goteaba sobre las baldosas. «No lo muevan», ordenó una de las instructoras asistentes, abriéndose paso entre la multitud creciente. «Denle espacio». «¿Alguien ya llamó al 911? «Ya lo hice», respondió alguien.
Vienen en camino. El vestuario se llenó de caos. Voces superpuestas, teléfonos siendo sacados, alguien intentando consolar a Brian mientras otros se alejaban horrorizados. Algunos estudiantes miraban a Lena con reproche. Otros no podían sostenerle la mirada. Lena se arregló el uniforme, recogió su bolsa y caminó con calma hacia la salida. La multitud se apartó automáticamente. Nadie se atrevió a detenerla. Podía oír los gemidos de dolor de Brian detrás, mezclados con amenazas y maldiciones. El aire fresco de la tarde le acarició el rostro mientras cruzaba el estacionamiento. Su coche estaba solo en la esquina más alejada, lejos del grupo de vehículos cerca de la entrada. Al llegar, escuchó que alguien la llamaba. «Tía Lena, espera». Simón corría hacia ella, aún con ropa deportiva. Debía haber estado en el edificio para su sesión de consejería juvenil. «Lo vi todo», dijo Simón, recuperando el aliento. «Por la ventana de observación. ¿Estás bien?» Lena abrió su coche y puso su bolsa en el asiento trasero. «Estoy bien. ¿Quieres cenar conmigo? Me vendría bien algo de compañía». 20 minutos después, estaban sentadas en una mesa tranquila de Ming's Garden, su restaurante chino habitual. El aroma familiar de jengibre y ajo ayudó a calmar los nervios de Lena mientras esperaban la comida. «La forma en que te moviste...» Simón negó con la cabeza, aún asimilando. «Nunca había visto algo así. ¿Dónde aprendiste a pelear así?» Lena sorbió su té con cuidado, principalmente en clases de defensa personal en la universidad. «Tu tío insistió en que siguiera entrenando después de que nos casamos. Decía que por mi trabajo era un blanco fácil. Tenía razón». Simón se inclinó hacia adelante. «Toland quería hacerte daño. Todos lo vimos. Esa llave al cuello duró demasiado». Llegó la comida. Pollo kung pao para Simón. Carne con brócoli para Lena. Comieron en silencio durante unos minutos. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó finalmente Simón, empujando un trozo de pollo en su plato. «Ahora guardamos silencio», respondió Lena, con voz firme pero suave. «Dejamos que las cosas sigan su curso. Nada de redes sociales, nada de hablar con otros. Solo esperar y observar». Simón asintió, aunque sus manos jugueteaban con la servilleta. «Estoy orgullosa de ti, ¿sabes? Por enfrentarte a él, por defenderte». «Gracias, cariño», Lena le apretó la mano por encima de la mesa. «A veces eso es lo único que podemos hacer. Protegernos y esperar el momento adecuado para actuar». Terminaron su comida en un silencio cómodo. La música suave del restaurante y el tintinear de los platos creaban una barrera pacífica entre ellas y la violencia de la noche. Lena sintió como sus músculos comenzaban a relajarse, aunque su mente seguía alerta, catalogando detalles y posibilidades. Afuera, el sol ya se había puesto del todo, tiñendo el cielo de Missouri con tonos púrpura profundo y naranja desvanecido. Los faroles de la calle se encendieron, proyectando largas sombras mientras caminaban hacia sus autos. La luz matinal entraba a raudales por la ventana de la cocina de Lena, formando patrones cálidos sobre la mesa de madera. Rodeó su taza de café con ambas manos. Era un regalo de su difunto esposo con la frase «La investigadora más paciente del mundo» impresa. La mañana se sentía engañosamente normal tras el caos de la noche anterior. Su teléfono yacía en silencio a su lado, sin mensajes, sin llamadas. El silencio la ponía nerviosa. Un golpe seco en la puerta interrumpió sus pensamientos. Lena dejó su taza y fue a la entrada, esperando ver a Simón. En su lugar, dos agentes uniformados estaban en su porche, sus rostros serios cubiertos por máscaras profesionales. «¿Señora Battle?», preguntó el agente más alto, con la mano cerca del cinturón. «Soy el oficial Martínez. Él es el oficial Chen. Necesitamos que nos acompañe». El instinto de investigadora de Lena se activó al instante. «¿Puedo ver su orden?». El oficial Chen le mostró un documento. «Está arrestada por agresión agravada. Por favor, dese la vuelta y coloque las manos detrás de la espalda». «Esto es ridículo», dijo Lena, pero obedeció, sabiendo que resistirse solo empeoraría la situación. Las esposas se sintieron frías sobre sus muñecas. «Actué en defensa propia. Eso podrá explicarlo en la comisaría», dijo Martínez guiándola hacia el patrullero. «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia». Los vecinos espiaban por las ventanas mientras los agentes la llevaban por el camino de entrada. La señora Peterson, al otro lado de la calle, ni siquiera intentó disimular su mirada. Lina mantuvo la cabeza en alto, negándose a mostrar vergüenza. El trayecto a la comisaría fue corto pero tenso.
Observaba las calles conocidas pasar, mientras su mente ya analizaba los próximos pasos. Al llegar al estacionamiento de la estación, habló. Quiero llamar a mi abogada, Carla Winston. Dentro, el proceso de fichaje se sentía irreal. Huellas dactilares, foto policial, objetos personales registrados y guardados. La celda olía a cloro y desesperación. Lina se sentó en el banco metálico, espalda recta, rostro sereno, aunque el corazón le latía con fuerza. Pasó una hora hasta que una voz familiar resonó por el pasillo. ¿Dónde está? Soy su abogada. Los tacones de Carla Winston resonaban contra el suelo de concreto. Lina, ¿estás bien? Lina se puso de pie cuando Carla apareció con un agente. Estoy bien, ¿Qué dicen? El rostro de Carla era serio. Brian Toland presentó cargos anoche. Asegura que lo atacaste sin provocación en el vestuario femenino. Dice que lo seguiste y lo agrediste cuando intentó irse. Eso es absurdo, dijo Lina con voz firme, a pesar de la ira que crecía dentro de ella. Fue él quien me siguió. Él fue quien me agarró primero. Lo sé, pero tiene a 5 estudiantes que dieron declaraciones apoyando su versión. Carla abrió su maletín y sacó unos documentos. Están pintándote como una alborotadora agresiva que no supo manejar críticas en clase. La puerta de la celda se abrió y Carla entró. He conseguido tu fianza. Estarás fuera en una hora. Pero Lina bajó la voz. Esto es grave. Están pidiendo los cargos máximos. Toland tiene amigos en el departamento. Por supuesto que los tiene, murmuró Lina. Él es uno de ellos. Mientras esperaban el papeleo, Carla tomó notas detalladas mientras Lina le contaba todo. La llave al cuello, el enfrentamiento en el vestuario, cada palabra intercambiada. Documenta todo, le indicó Carla. Tus moretones, cualquier marca en el cuello. Escribe cada interacción que recuerdes de esa clase. Nombres de estudiantes presentes, personal, todos. El proceso de liberación fue largo. Cada minuto bajo las luces fluorescentes, erosionando los nervios de Lina. Finalmente salió al sol del final de la mañana, con Carla a su lado. Te llevo a casa, ofreció Carla. Tenemos que hablar de la estrategia. En el coche Lina finalmente bajó los hombros. No puedo creer que todos estén mintiendo por él. La gente protege a los suyos, dijo Carla, maniobrando entre el tráfico. Especialmente cuando ese suyo tiene poder. Pero vamos a luchar, Lina. Estoy contigo. En casa, Lina se miró al espejo del baño. Los moretones morados rodeaban su cuello donde Brian la había asfixiado. Marcas similares adornaban sus brazos. Las tocó con cuidado conteniendo un quejido. El sistema que debía protegerme me convirtió en criminal, le dijo a su reflejo. ¿Cómo es que terminé siendo la agresora si solo intentaba sobrevivir? Escuchaba a Carla en la cocina, ya haciendo llamadas a su equipo legal. Sonido de papeles, teléfonos, estrategias en marcha. Pero Lina solo podía enfocarse en su reflejo. Una mujer que había dedicado su carrera a luchar contra la injusticia, ahora atrapada en sus garras. Los moretones desaparecerían, pero la verdad de su situación pesaba en su pecho. Ya no se trataba solo de una noche, se trataba de su libertad, su futuro, su vida. Lina se sentó frente a Carla en su desordenada oficina, observando cómo su amiga hojeaba un grueso fajo de documentos. La luz del atardecer entraba a través de las persianas venecianas, proyectando sombras rayadas sobre el escritorio de caoba. No están jugando, dijo Carla señalando un párrafo subrayado. 3 cargos: agresión agravada, lesiones y, escucha esto, interferencia con un programa juvenil patrocinado por la ciudad. ¿Programa juvenil? Lina se inclinó hacia adelante. Era una clase de karate para adultos. Ahí es donde se pone interesante. Carla sacó otro documento. El programa de karate de Brian Toland no es solo una clase en el centro comunitario. Es parte de algo llamado Youth Empowerment Pipeline. Recibieron una subvención enorme el año pasado, casi $500,000. El instinto de investigadora de Lina se activó. ¿Para qué exactamente? Según esto, Carla leyó, es una iniciativa integral de modificación de conducta y desarrollo de liderazgo para jóvenes en riesgo, a través de la disciplina de las artes marciales. Levantó la mirada. ¿Te suena de tus días como investigadora civil? Sí. Suena a fondo fantasma disfrazado de discurso motivador. Lina se levantó y comenzó a caminar por la oficina. ¿Quién aprobó la subvención? El Consejo Municipal. Votación unánime. Sin audiencia pública. Lo aprobaron como parte del orden del día. Carla le entregó más papeles. Mira el comité de supervisión. Lina revisó los nombres. ¿Ese no es el cuñado del alcalde? Veo que tus habilidades de investigadora siguen intactas.
dijo Carla con una sonrisa tensa. Hay más. Toland dirige 3 ONG diferentes que alimentan este programa. El rastro del dinero es creativo. Déjame adivinar, no hay registros públicos. Están sellados bajo provisiones de privacidad juvenil. Carla suspiró. Muy conveniente. Lina pasó la siguiente hora tomando notas. Su viejo entrenamiento volvía a activarse. Nombres, fechas, conexiones. Surgió un patrón de reuniones a puerta cerrada y aprobaciones automáticas. Más tarde esa tarde condujo hasta el centro comunitario para cancelar su membresía. El personal de recepción, que antes había sido amable, ahora evitaba mirarla a los ojos. Un grupo de mujeres susurraba al pasar ella, quedando en silencio cuando las miró. En el estacionamiento notó una SUV blanca con vidrios polarizados. Salió justo después de que ella lo hiciera. 3 vueltas más tarde, seguía ahí. Aficionados, murmuró, haciendo una serie de giros rápidos por un centro comercial. La sub se quedó atrás, pero el mensaje era claro. La estaban vigilando. Ya en casa, Lena creó una hoja de cálculo rastreando las conexiones de talón. Su programa de karate derivaba a los estudiantes en sesiones especiales de mentoría. Estas llevaban a campamentos de liderazgo organizados por otra ONG. Los mismos nombres aparecían en diferentes juntas directivas. Su teléfono vibró. Simón escribió, ¿estás bien? La gente está diciendo cosas locas sobre ti. Estoy bien, escribió Lena. Mantente al margen por ahora. Trabajó hasta el atardecer, investigando registros públicos en línea. Los registros de propiedad mostraban que Toland poseía 3 edificios a través de una LLC. Las declaraciones fiscales revelaban financiamiento circular entre sus organizaciones. Todo parecía legal sobre el papel, pero Lena reconocía los patrones. Dinero oculto, poder oculto. Sonó el timbre. Nadie en la puerta, pero había un paquete en el escalón. Eran expedientes que había solicitado a antiguos contactos. Dentro encontró informes policiales, solicitudes de subvenciones y memorandos internos, la mayoría fuertemente censurados. Pero entre las líneas negras surgía una historia. Quejas enterradas, preguntas evadidas. El golpe de una puerta de auto la hizo mirar hacia arriba. A través de la ventana, vio la SUV blanca estacionada al otro lado de la calle. Mientras observaba, el vehículo se alejó lentamente. Lena necesitaba aire fresco. Caminó hasta su buzón, respirando la brisa fresca de la tarde. Un trozo de papel estaba pegado al buzón con cinta transparente. Lo despegó, sintiendo un nudo en el estómago al leer el mensaje mecanografiado. Elegiste al equivocado, Battle. Bajo la luz del porche examinó el papel cuidadosamente. Papel de impresora común, fuente estándar. Pocas probabilidades de hallar huellas. Le tomó una foto con el celular y lo guardó en una bolsa plástica. Evidencia es evidencia. Dentro, añadió la amenaza a su creciente archivo. Las piezas empezaban a encajar. Un ex policía dirigiendo un programa lucrativo sin supervisión, usando las artes marciales como fachada para algo más grande. Una red de protección construida sobre el silencio y el miedo. Pero también ellos habían elegido a la equivocada. Lena Battle no había pasado 20 años investigando corrupción municipal para acobardarse ante amenazas. Sabía cómo funcionaban estos sistemas. Y más importante aún, sabía cómo romperlos. Sonó su teléfono. Carla otra vez. Acabo de enterarme, dijo su amiga. Quieren una audiencia de emergencia la próxima semana. Quieren acelerar los cargos. Claro que sí, respondió Lena, mirando la nota amenazante. Quieren enterrarlo rápido y en silencio. Deberías mantenerte alejada unos días, sugirió Carla. Déjame manejarlo legal. No, dijo Lena con firmeza. Eso es justo lo que quieren. No voy a esconderme, Carla, no de esto. Colgó y se miró en el reflejo de la ventana. Los moretones en su cuello habían pasado a amarillo. Pero el fuego en sus ojos seguía ardiendo. Pensaban que podían intimidarla, pensaban mal. El estacionamiento del centro juvenil estaba casi vacío cuando Lena llegó a la mañana siguiente. Un mural desgastado de niños tomados de la mano decoraba la fachada. A través de las ventanas vio a Deshaun Peoples trabajando con un grupo pequeño de chicos. Conocía a Deshaun desde hacía años. Su difunto esposo lo había guiado durante la universidad. Ahora dirigía programas juveniles allí, luchando las mismas batallas desde otro frente. La puerta sonó al entrar. Deshaun levantó la vista y le sonrió cálidamente. Señora Battle, espere un momento. Déjeme terminar con estos reyes primero. Lena se sentó en la sala de espera, observándolo trabajar. Tenía un don con los chicos, combinando firmeza con verdadero afecto. 15 minutos después, los niños guardaron sus libros, cada uno dándole a Deshaun un apretón de manos formal antes de irse. Perdón por eso, dijo Deshaun, acercando una silla. Preparar el té no espera.
¿Qué la trae por aquí? Rainer Fernand de Brian Talon. El nombre cambió el aire en la sala. La sonrisa de Deshawn desapareció. Sí, supe lo que pasó en el centro comunitario, respondió, recostándose, observándola. Ese hombre ha sido un problema desde hace rato. Empiezo a darme cuenta. Descubrí que su programa de karate recibe fondos de la ciudad para intervención juvenil. La mandíbula de Deshawn se tensó. Así lo llama él. Nosotros lo llamamos otra cosa por aquí. Cuéntame. Miró a su alrededor, al centro vacío, antes de continuar. Empezó hace como 2 años. Aparece en escuelas, en tribunales juveniles, en cualquier lugar donde pueda encontrar chicos negros con antecedentes. Les ofrece este programa especial de liderazgo a través del karate. Dice que les limpiará los antecedentes, que los pondrá de nuevo en el buen camino. ¿Y los padres aceptan? Algunos sí. Cuando un ex policía blanco, vestido con un elegante GE, te dice que puede mantener a tu hijo fuera de la cárcel, suena bien. Especialmente cuando los jueces y oficiales de libertad condicional también lo recomiendan. Lena sacó su libreta. Cracks, ¿qué les pasa a los chicos? Primero, solo son clases de karate. Disciplina estricta, mucho discurso sobre el respeto y el autocontrol. Luego a los buenos, los que no abandonan, los invitan a entrenamientos privados. Ahí es cuando las cosas cambian. ¿Cómo así? La voz de Deshawn bajó. Castigos físicos, disfrazados de entrenamiento. Los hacen mantener posiciones de tensión durante horas. Correr hasta vomitar. Todo mientras él les dice que eso es lo que se merecen. Que así se aprende el respeto. El bolígrafo de Lena se movía rápido por la página. ¿Alguna denuncia formal? ¿A quién van a denunciar? ¿A la policía? ¿A la ciudad? Todos están en su bolsillo. Deshawn se levantó y fue a un archivador. Pero yo llevo mis propios registros. Volvió con una carpeta gruesa. Nombres, fechas, patrones. He estado documentando todo lo que escucho. El último caso me afectó mucho. Un chico llamado Jalil Warren. ¿Qué le pasó? Alumno de sobresaliente. Quería ser bombero. Lo atraparon con marihuana en la escuela el año pasado. El juez le dio una opción, detención juvenil o el programa de Talon. Eligió el programa y estuvo 6 meses en las clases normales. Luego Talon lo eligió para el grupo avanzado de liderazgo. Algo como un retiro de entrenamiento intensivo. Las manos de Deshawn se apretaron. Eso fue hace 4 meses. Nadie lo ha visto desde entonces. ¿Reporte de persona desaparecida? Lo presentó su abuela. La policía dijo que seguramente estaba siendo rebelde, que se juntó con malas influencias. Pero Jalil no era así. Estaba enfocado, tenía planes. Lena revisaba el expediente. ¿Alguna idea de dónde se hacen esos retiros? Talon tiene una propiedad fuera de la ciudad. Un viejo almacén, un par de edificios. Todo a través de empresas pantalla. Pero los chicos que han estado ahí describen el mismo lugar. Pasaron la siguiente hora revisando los archivos de Deshawn. Historias de manipulación psicológica, abuso físico e intimidación sistemática. Todo cuidadosamente disfrazado como disciplina y rehabilitación. ¿Por qué me estás mostrando todo esto?, preguntó finalmente Lena. Deshawn la miró a los ojos. ¿Por qué eres la primera que se defendió y no desapareció? Quizás tú seas quien pueda destapar todo esto. Como si fuera señal del destino, el teléfono de Lena vibró. El nombre de Simón apareció en la pantalla. Tía, la voz de su sobrina temblaba. Me pincharon las llantas en el trabajo. Las 4. La mano de Lena se tensó alrededor del teléfono. Samena, ¿estás bien? Sí, estoy adentro. Hay seguridad. Pero dejaron una nota también. Decía que te alejes mientras puedas. Quédate ahí, voy por ti. Lena se levantó recogiendo sus papeles. Sean, necesito copias de todo. Él ya estaba en movimiento hacia la copiadora. Llévate los originales. Tengo copias escondidas. Y Lena se detuvo. Cuídate. Talon tiene ojos en todas partes. Que mire, respondió ella, guardando los archivos en su bolso. He pasado toda mi carrera exponiendo a gente como él. No es más que otro matón con insignias y cuentas bancarias. Pero mientras conducía hacia el lugar de trabajo de Simón, Lena sentía el peso de todo lo que había descubierto. Ya no se trataba solo de un instructor corrupto. Se trataba de un sistema diseñado para quebrar cuerpos y espíritus de jóvenes negros, todo bajo el disfraz de la reforma. Y en algún lugar, Jalil Warren seguía desaparecido. Las luces fluorescentes zumbaban en la oficina del centro de la ciudad de Carla. Montones de papeles cubrían cada superficie, el fruto de 3 semanas de solicitudes de registros públicos. Lena estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, rodeada de documentos financieros y actas de reuniones. ¿Encontraste algo?
gritó Carla desde su escritorio. El Consejo Municipal aprobó una subvención de $450,000 para iniciativas de empoderamiento juvenil la primavera pasada. Contrato sin licitación, adjudicado directamente. Lena levantó la vista de su propio montón de papeles. ¿Sabes la ONG de Brian? En papel, sí, dijo Carla ajustándose las gafas. Pero mira la estructura corporativa. Su nombre no aparece por ningún lado. Todos los directores son ex jefes policiales y funcionarios municipales. Inteligente. Mantiene su nombre limpio mientras el dinero fluye. Lena tomó otra carpeta. ¿Algún requisito de informes? Lo mínimo. Cifras trimestrales de participación, historias motivadoras. Nada de supervisión real. La impresora de Carla empezó a trabajar. El fondo de prevención que firmó el cheque. Su directora ha jugado softball con Brian durante 20 años. Lena se puso de pie, estirando los músculos entumecidos. El reloj de pared marcaba las 7:30 de la noche. Habían estado allí desde la mañana, siguiendo el rastro de papel del imperio de Brian. «Mira esto», dijo Lena, sosteniendo una hoja de cálculo. «Compras de equipo del año pasado. $12,000 en dispositivos de sujeción para entrenamiento. ¿Desde cuándo el karate necesita sujeciones?» Carla frunció el ceño. «Agrégalo al archivo de patrones, junto con esos costos misteriosos de transporte a la propiedad del almacén». «Hablando de patrones», dijo Lena, acercándose a la computadora de Carla, ¿puedes volver a abrir esa base de datos policial sellada? «Ya estoy en eso», respondió Carla mientras sus dedos volaban por el teclado. «¿Qué buscamos?» «El historial de servicio de Brian. Específicamente, cualquier denuncia relacionada con adolescentes alrededor de 2019. La pantalla se llenó de documentos redactados. Empezó a desplazarse lentamente, buscando palabras clave. Aquí, investigación por uso excesivo de la fuerza. Septiembre de 2019. El sujeto era Marcus Warren, de 16 años. A Lena se le cortó la respiración. ¿Warren? Como el hermano de Jalil. Carla fue pasando los archivos. Brian respondió a una queja por ruido, encontró a Marcus y unos amigos jugando baloncesto fuera de horario. Afirmó que el chico desobedeció las órdenes. «Déjame adivinar», dijo Lena. «Tuvo que usar la fuerza necesaria para garantizar el cumplimiento. Le rompió la clavícula. El departamento lo encubrió, pero lo trasladaron discretamente a trabajo de oficina. Renunció 6 meses después, justo cuando su programa de karate recibió su primera subvención de la ciudad. Lena empezó a caminar por la oficina. Así que pierde su placa por herir a un Warren, y luego le dan $500,000 para que oriente al otro. Y ese otro luego desaparece en su programa especial de entrenamiento». Carla imprimió los archivos del caso. «Esto va más allá de corrupción, Lena. Es sistemático. Tenemos que encontrar a Jalil». Lena recogió los nuevos documentos. Estas visitas a almacenes, las compras de equipo, la conexión con el hermano, todo apunta a... Un estallido de vidrios quebrados cortó la noche. Ambas mujeres se agacharon instintivamente. Las alarmas de autos comenzaron a sonar en el estacionamiento. «Quédate aquí», dijo Carla tomando su teléfono. Pero Lena ya se dirigía a la ventana. 3 pisos abajo, su auto seguía en su lugar habitual. El parabrisas estaba cubierto de grietas, donde una roca grande lo había golpeado. Incluso desde esa altura, podía ver el papel blanco envuelto alrededor de la piedra. «Voy a llamar a seguridad», dijo Carla. «No hay tiempo», respondió Lena, ya bajando las escaleras. «Ya se habrán ido». El estacionamiento estaba vacío cuando llegó a su coche. La roca había rebotado hasta el asiento del pasajero, dejando un rastro de fragmentos de vidrio. Con manos firmes, Lena desenvolvió la nota. 2 palabras escritas en mayúsculas. «Déjalo». Carla apareció a su lado, levantando el teléfono para tomar fotos. «Esto es evidencia. Tenemos que documentar todo». «Ya lo estoy haciendo», dijo Lena, fotografiando los daños desde varios ángulos. «Agrégalo al archivo de patrones». «¿Archivo de patrones?» «Lena, esto ya superó los patrones. Están escalando. Primero las llantas, ahora esto». «Bien», dijo Lena con voz de acero. «Significa que estamos cerca». ¿Cerca de qué? ¿De salir heridas? ¿De que nos lancen algo peor que piedras? «Cerca de la verdad». Lena le entregó la nota a Carla. «Brian ya no solo intenta asustarnos, está desesperado». Permanecieron en el estacionamiento vacío, rodeadas de cristales rotos y advertencias silenciosas. Arriba las luces de la oficina seguían encendidas, iluminando los papeles esparcidos de su investigación. Registros financieros, archivos policiales y en algún lugar entre esas páginas, la clave para encontrar a Jalil Warren. «Deberíamos dar por terminado el día»,
dijo Carla finalmente. Haré que mi asistente saque copias de todo mañana. Y Lena le tocó el brazo con suavidad. Ten cuidado al volver a casa. Siempre tengo cuidado, respondió Lena, sacudiendo los cristales del asiento del auto. Pero no voy a retroceder, no cuando estamos tan cerca. La roca pesaba en su mano, su mensaje era claro. Pero más claro aún era el miedo detrás de él. El acto desesperado de un hombre que veía cómo su mundo, cuidadosamente construido, comenzaba a resquebrajarse. Lena estacionó su auto frente al edificio de apartamentos de Simón, las farolas proyectando largas sombras en el estacionamiento vacío. Era casi medianoche, pero tras encontrar esa nota amenazante, no podía esperar hasta la mañana. No con las llantas cortadas de Simón aún frescas en su memoria. Subió al segundo piso. Sus pasos resonaban en el pasillo silencioso. Tocó la puerta de Simón suavemente, luego con más fuerza al no obtener respuesta. ¿Quién es? La voz de Simón era apagada, cautelosa. Soy tu tía Lena. Tenemos que hablar. La puerta se abrió lo justo para mostrar el rostro de Simón, con los ojos hinchados y rojos. ¿Tía? ¿Qué haces aquí tan tarde? ¿Puedo pasar? Lena miró por encima del hombro. Por favor. Simón se hizo a un lado y dejó entrar a su tía. El apartamento estaba en penumbra, salvo por una pequeña lámpara en la esquina. Pañuelos usados cubrían la mesa de centro. «Has estado llorando», dijo Lena, sentándose en el sofá. «Háblame, cariño». Simón se abrazó a sí misma, caminando de un lado a otro. «No puedo, no debo. Ahora nos están amenazando a las dos». La voz de Lena fue suave pero firme. «Lo que estás guardando te está destrozando por dentro. Y creo que tiene que ver con Brian Toland». Al oír su nombre, Simón se estremeció. Se dejó caer en un sillón, con las manos temblorosas. «¿Cómo lo supiste?» «Porque veo cómo reaccionas cuando lo mencionan. Porque descubrí lo de sus programas especiales para jóvenes y porque nadie se asusta así, a menos que haya visto de lo que él es realmente capaz». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Simón. «Tenía 16 años», susurró. «Mi escuela tenía una alianza con su dojo. Decían que ayudaría a jóvenes problemáticos a aprender disciplina». El corazón de Lena se encogió, pero guardó silencio, dejando que su sobrina hablara. Ni siquiera era problemática. Solo hablaba demasiado en clase a veces. Pero dijeron que se vería bien en mis solicitudes para la universidad. Simón se secó los ojos. Las primeras semanas estuvieron bien. Movimientos básicos, muchas charlas sobre respeto y autocontrol. Hasta que un día cuestioné algo que dijo sobre que las chicas son naturalmente más débiles. Se levantó de nuevo y fue hacia la ventana. Me llamó al frente para una demostración. Dijo que me mostraría por qué cuestionar la autoridad era peligroso. Me puso en la misma llave al cuello que usó contigo. Los puños de Lena se apretaron. «Berakers Shrinewan, ¿por cuánto tiempo?» Hasta que casi me desmayé. Cuando finalmente me soltó, no podía parar de toser. Los demás estudiantes solo miraban. Luego me arrastró a una sala trasera y dijo que tenía que aprender cuál era mi lugar. ¿El cuarto de almacenamiento? Lena recordó haber visto una puerta cerrada en el dojo. Simón asintió. Me dejó allí durante horas, sin agua, sin baño. Solo sentada en la oscuridad, escuchando cómo seguían las clases como si nada estuviera mal. Su voz se quebró. Cuando por fin me dejó salir, me dijo que si se lo contaba a alguien, se aseguraría de que nunca entrara a la universidad. ¡Ay, mi niña! Lena se acercó para abrazar a su sobrina, pero Simón dio un paso atrás. Eso no es todo. Se abrazó a sí misma con más fuerza. El mes pasado, cuando Jalil empezó a venir a clases, vi esa misma mirada en los ojos de Brian. Esa hambre de control. Jalil era listo. Hacía demasiadas preguntas. Igual que yo. ¿Qué le pasó? Brian dijo que tenía potencial de liderazgo. Empezó a retenerlo después de clase para lecciones privadas. Un día anunció que Jalil iba a un retiro intensivo de entrenamiento. Para formar carácter. La voz de Simón se volvió un susurro. Nadie lo ha visto desde entonces. Lena sintió una fría ira sentarse en su pecho. ¿Sabes dónde se lo llevaron? Una vez escuché a Brian hablar por teléfono sobre una instalación fuera del pueblo. Un almacén viejo que convirtieron. Simón por fin miró a su tía a los ojos. El mismo lugar al que mandaron a Marcus después del incidente con la policía, el hermano de Jalil. Lena se levantó, sacando su teléfono. Tenemos que documentar todo lo que me acabas de contar. Fechas, horas, detalles. ¿Puedes hacerlo? Simón asintió lentamente. Debí haber hablado antes. Cuando vi lo que te hizo en clase, quise decir algo. Pero el miedo todavía me dominaba. Lena le apretó la mano. Pero ya no estás sola, y Jalil tampoco.
Pasaron la siguiente hora grabando la declaración de Simón. Su voz se fortalecía con cada detalle que revelaba. Cuando terminaron, el cielo comenzaba a aclararse. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Simón, viendo a Lena recoger sus notas. Ahora lo hacemos público. ¿El ayuntamiento? ¿La prensa? ¿Todos? La expresión de Lena era decidida. El poder de Brian viene del silencio. Es hora de hacer ruido. Intentarán detenernos. Simón enderezó los hombros. Pero estoy lista. No más esconderme. Mientras amanecía sobre la ciudad, tía y sobrina se sentaron juntas, planeando sus próximos pasos. El miedo no había desaparecido, pero algo más fuerte lo había reemplazado. La feroz determinación de mujeres que habían encontrado su voz y no permitirían que se la quitaran otra vez. La luz del sol del domingo por la tarde entraba por las ventanas del salón de Lena mientras la gente llegaba, hablando en voz baja. Había colocado los muebles en círculo, sillas, sofá, incluso taburetes de cocina, para crear un espacio íntimo. Deshawn ayudaba a organizar, asegurándose de que todos tuvieran dónde sentarse. Carla Winston fue la primera en llegar, con su libreta legal en mano, sus trenzas grises recogidas en un moño impecable. Saludó a Lena con un rápido abrazo antes de instalarse en una esquina. Marcus Johnson, del periódico Saint Louis Black Boys, se acomodó en un sillón, su credencial de prensa brillando con la luz. Gracias a todos por venir, comenzó Lena, de pie en el centro. Sé que no fue fácil estar aquí hoy. 6 madres estaban sentadas juntas en el sofá, con los rostros tensos por la preocupación. 3 padres permanecían de pie contra la pared, brazos cruzados. Simón se había sentado en un taburete junto a la ventana, vigilando. Me llamo Lena Battle, continuó. Y al igual que ustedes, he visto lo que realmente es el programa de Brian Tolan. No es disciplina, no es mentoría, es abuso disfrazado de autoridad. Una mujer con uniforme de trabajadora postal levantó la mano. Soy Teresa Williams. Mi hijo Kevin asistió a esas clases la primavera pasada. Llegaba a casa con moretones que no podía explicar. ¿Moretones? Marcus se inclinó hacia adelante, bolígrafo en mano. En el cuello, en los brazos, la voz de Teresa temblaba. Cuando le pregunté, me dijo que era parte del entrenamiento normal. Pero luego empezó a tener pesadillas. Dejó de comer. Finalmente me confesó que el sensei Brian lo había estado ahorcando hasta que aprendiera a respetar. Deshawn asintió con gravedad. Ese es su sello, lo usa para quebrarlos. Otra madre, más joven que las demás, rompió en llanto. Mi Malcolm lleva 3 semanas desaparecido. Dijeron que era un campamento especial de entrenamiento. Pero no me dicen dónde está. No me dejan hablar con él. Carla se acercó a sentarse a su lado. ¿Cómo te llamas, hermana? Rochelle Taylor se secó los ojos. Malcolm solo tiene 14 años. Solo quería aprender karate como los demás niños. Ahora mi hijo está desaparecido y nadie en la ciudad quiere ayudarme. La sala se llenó de un dolor compartido. Uno por uno, los padres empezaron a hablar. Historias de cuartos cerrados con llave, insultos racistas disfrazados de motivación, niños que volvían diferentes, asustados, enojados, en silencio. Tenemos suficiente para una demanda colectiva, dijo Carla, hojeando sus notas. Pero necesitamos declaraciones firmadas, documentación oficial. ¿Será seguro?, preguntó un padre desde la pared. Ese hombre tiene amigos poderosos. Nada de esto es seguro, admitió Lena. Pero quedarse callados es aún más peligroso. Miren lo que ya nos ha costado. Marcus se puso de pie. The Black Boys publicará la historia. Investigación completa, primera plana. Pero como dijo la señora Winston, necesitamos esas declaraciones juradas. Deshawn repartió formularios legales. Tómense su tiempo para leerlos. Sean específicos con fechas, lugares, todo lo que recuerden. Cuantos más detalles, más difícil será que lo nieguen. Durante la siguiente hora, la sala se mantuvo en silencio, excepto por el rasgar de los bolígrafos sobre el papel y algún que otro sollozo. Lena se movía entre los grupos, ofreciendo pañuelos, agua, palabras suaves de ánimo. Eran su gente, padres y madres trabajadores que confiaron en un sistema que los traicionó, ahora encontrando fuerza en la unidad. Cuando el sol comenzó a ponerse, Carla recogió las declaraciones firmadas. 23, dijo en voz baja a Lena, más el testimonio de Simón y tu denuncia por agresión. Es suficiente para forzar una investigación. Las familias se fueron en pequeños grupos, abrazándose, intercambiando números de teléfono. Rochelle Taylor fue la última en salir,
aferrada a las manos de Lena. «Por favor, ayúdame a encontrar a mi hijo». «Lo haremos», prometió Lena. A todos. Cuando todos se habían ido, Lena se quedó en la cocina con Carla, Deshawn y Marcus, revisando los próximos pasos. La calle afuera ya estaba oscura. De repente, Simón gritó desde la puerta principal. «Tengan en tu coche». Salieron corriendo. Llamas anaranjadas salían por debajo del sedán de Lena, estacionado frente a la casa, y se extendían rápidamente. El calor los golpeó como una pared. ¡Atrás! Deshawn los apartó justo cuando el tanque de gasolina explotó con un whoosh. El fuego siguió una estela de acelerante hacia el garaje. «¡Llama al 911! Carla ya estaba marcando. Vecinos salieron de sus casas, gritando alarmados. Lena permanecía inmóvil sobre el césped, viendo cómo las llamas devoraban su coche y lamían la puerta del garaje. El revestimiento de vinilo comenzó a burbujear y derretirse. Humo negro se elevaba hacia el cielo nocturno. «Ahora sí que se están metiendo con fuego», murmuró Deshawn, abrazando a una temblorosa Simón. Marcus tomaba fotos con su teléfono. «Esto es intento de asesinato. Quieren enviar un mensaje». «Recibí su mensaje», dijo Lena con voz dura como el acero. Sus manos no temblaban mientras observaba cómo parte de su casa ardía. A lo lejos se oían sirenas, pero apenas si las notaba. Las llamas se reflejaban en sus ojos, convirtiéndolos en carbón encendido. Luces rojas y azules iluminaron la escena cuando llegaron los camiones de bomberos. Los bomberos saltaron, desplegando mangueras, dando órdenes a gritos. Pero Lena no se movió de su lugar sobre el césped, ni se inmutó cuando el agua pasó por encima de su cabeza. Esto ya no era solo por unas clases de karate. Ni siquiera se trataba únicamente de un ex policía corrupto. Se trataba de poder y de miedo, y de hasta dónde algunos están dispuestos a llegar para conservar ambos. El calor del fuego le golpeaba el rostro, pero por dentro Lena sentía frío. El tipo de frío que solo trae la claridad absoluta. El techo del garaje empezó a ceder mientras los bomberos luchaban contra las llamas. Los vecinos se agrupaban en pequeños círculos, susurrando y señalando. Pero Lena estaba sola, mandíbula apretada, viendo cómo ardía su propiedad, y con ella cualquier última duda sobre lo que debía hacer. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la cafetería, proyectando largas sombras sobre la mesa donde Lena estaba sentada con Marcus Johnson. Su portátil estaba abierto, rodeado de documentos y fotografías. El olor a café recién hecho no lograba cubrir del todo el aroma a humo que aún impregnaba su ropa. «Tuve que estacionarme a 3 cuadras», dijo Marcus, acomodándose en su silla. «Todavía hay media calle cerrada desde lo de anoche». Lena asintió, con los ojos cansados pero enfocados. El departamento de bomberos lo confirmó. Fue provocado. Encontraron rastros de gasolina por todos lados. Sacó una carpeta de manila gruesa. «Pero no estamos aquí por eso». Marcus preparó su grabadora y su cuaderno. «Dame todo. La voz negra está lista para hacerlo estallar todo». «Primero el rastro del dinero», dijo Lena, desplegando documentos financieros. La organización juvenil sin fines de lucro de Brian, Empoderamiento a través de la disciplina, recibió $457,000 en subvenciones municipales durante 3 años. «Mira estos informes de gastos». Marcus frunció el ceño inclinándose. Costos de equipamiento para 100 estudiantes, pero su clase nunca tuvo más de 20 chicos. «Exactamente», Lena señaló unas líneas resaltadas. «Pagos mensuales a centros de entrenamiento externos, sin direcciones, sin detalles, solo dinero que desaparece al aire o al bolsillo de alguien», murmuró Marcus tomando fotos de los papeles. Lena sacó más archivo. «Estos son expedientes judiciales sellados de cuando Brian estaba en la policía. Tuve que llamar a algunos favores para conseguirlos». Extendió fotocopias con sellos rojos. «Denuncias por uso excesivo de la fuerza. Todas contra jóvenes de minorías. Todas encubiertas». El bolígrafo de Marcus volaba sobre el cuaderno. «¿Cuántos casos?» 7 documentados, incluido uno contra Malik Warren, el hermano mayor de Jalil». La voz de Lena se tensó. «Brian le rompió el brazo en una detención de rutina. El departamento lo transfirió discretamente a alcance comunitario en vez de despedirlo». «¡Jesús!», sacudió la cabeza Marcus. «¿Y ahora tiene dinero del Estado para seguir haciéndolo legalmente?» «No por mucho tiempo», Lena abrió otra carpeta. 23 declaraciones juradas de padres, detalles de abuso, confinamiento, intimidación racial y fotos. Colocó imágenes de niños con moretones, cuellos marcados, rostros llenos de lágrimas.
Marcus las examinó con atención. Esto va a provocar un terremoto. Esa es la idea, dijo Lena, abriendo registros financieros en su laptop. Cruza el dinero de las subvenciones con estas empresas fantasma, todas registradas a nombre de exoficiales de policía. Están lavando fondos públicos mediante programas falsos de entrenamiento. Durante la siguiente hora, reconstruyeron la historia. Marcus grabó testimonios, escaneó documentos y armó una cronología de corrupción. Lena aportó contexto desde su experiencia como investigadora civil, conectando puntos que otros pasarían por alto. ¿Y tu caso por agresión?, preguntó Marcus. Van a intentar desacreditarte. Que lo intenten. Lena le entregó las grabaciones de seguridad del centro comunitario. Video completo de Brian estrangulándome, negándose a soltarme. Clarito como el día. Marcus silbó impresionado. Esto es dinamita, señora Battle. Publica todo, ordenó Lena con firmeza. Cada detalle, cada nombre, sin reservas. Va a estar en la portada de mañana, dijo Marcus mientras guardaba todo cuidadosamente. Sabes que van a ir con todo contra ti. Ya intentaron quemar mi casa, respondió Lena con una sonrisa sombría. Se acabó el miedo. Esa misma tarde, el teléfono de Lena vibró. Era Carla. Quieren llegar a un acuerdo, dijo su abogada. El administrador de la ciudad quiere reunirse. Acuerdo privado. Retiro total de los cargos. ¿A cambio de qué? Silencio. Confidencialidad absoluta. Lina soltó una carcajada seca. Diles que se lo metan donde les quepa. No quiero su dinero. Quiero justicia. Están asustados, Lina. Esto podría derribar a la mitad de la comisión policial. Bien. Tal vez entonces alguien empiece a buscar a los niños desaparecidos. Como si fuera una señal, su otra línea sonó. Era el número de Sean. Lina, necesitas sentarte para esto. El corazón de Lina dio un vuelco. ¿Qué pasa? Encontramos a Yalil. La voz de Deshaun temblaba. Está vivo. En un lugar llamado Camp Discipline, en las montañas Ozarks. Ex policías lo dirigen como si fuera una prisión. Lina apretó el teléfono. ¿Está bien? Físicamente sí. Pero Lina, hay más niños allí. Docenas, todos del programa de Brian. Lina cerró los ojos, viendo las lágrimas de Teresa, la desesperación de Rochelle. Mándame la ubicación. ¿Y Sean? Llama a Marcus, que lo incluya en la nota de mañana. Ya lo hizo. El escáner policial está explotando. Parece que finalmente hay policías decentes enterándose. Lina colgó y se quedó de pie frente a la ventana, viendo cómo el sol se escondía tras los árboles. Su cochera era un esqueleto calcinado. Su coche, una carcasa chamuscada. Pero mañana la verdad resurgiría de esas cenizas como un fénix. Y ninguna amenaza podría detenerla ahora. Ya tenía el titular en mente. Cinturón negro, confianza rota, programa juvenil financiado por la ciudad, expuesto como red de abusos. Para esta hora mañana todos lo sabrían. Y el reinado de terror de Brian Toland terminaría por fin. La sala del ayuntamiento bullía de tensión. Cada asiento ocupado, gente de pie contra las paredes y desbordando hacia el pasillo. Las cámaras de noticias alineadas al fondo, sus luces rojas parpadeaban como ojos vigilantes. Lina estaba en la primera fila entre Simón y Deshaun, con la espalda recta y el rostro sereno. La alcaldesa Brower golpeó el mazo. Esta sesión de emergencia del Consejo Municipal de St. Charles queda abierta. Su voz tembló ligeramente. Estamos aquí para abordar graves denuncias sobre el programa Juventud y Disciplina. Lina observó los rostros de los concejales. Algunos evitaban mirarla. Otros parecían enfermos. El periódico La Voz Negra yacía sobre cada escritorio, con titulares que gritaban la verdad que habían intentado ocultar. Primera oradora, Lina Battle. Lina caminó hasta el podio, ajustó el micrófono. Los obturadores de las cámaras disparaban sin cesar. Mi nombre es Lina Battle. Soy investigadora civil retirada y estoy aquí para exponer un sistema de abuso disfrazado de rehabilitación. Presentó las pruebas de forma metódica, registros financieros, denuncias selladas, testimonios. Su voz ganaba fuerza con cada documento. Este programa, financiado con sus impuestos, ha estado traficando niños negros a campos de detención ilegales. Levantó fotografías. Estas instalaciones, dirigidas por ex policías, usan aislamiento y abuso físico bajo la excusa de disciplina. Gritos de asombro llenaron la sala. Una mujer al fondo rompió en llanto. Cuando descubrí este abuso, fui amenazada. Bombardearon mi coche. Pero estoy aquí porque estos niños merecen justicia. Lina miró directamente al consejo. Y ustedes lo permitieron. La alcaldesa Brower se removió incómoda. Señora Battle, estas son acusaciones muy serias. Son hechos, alcaldesa.
Hechos documentados. Lina retrocedió. Y ahora escucharán a las víctimas. Simón se acercó al podio, las manos temblorosas. Tenía 16 años cuando Brian Tolan me dejó inconsciente con una llave y me encerró en un cuarto de almacenamiento. Su voz se quebró. Dijo que era por mi bien, que las chicas negras necesitaban disciplina extra. La sala cayó en completo silencio. Simón continuó. Describió horas de encierro, insultos raciales disfrazados de amor duro y la vergüenza que la mantuvo en silencio durante años. Me culpé a mí misma, dijo en voz baja. Me culpé hasta que vi que le hizo lo mismo a mi tía, hasta que supe lo de Jalil. Teresa Warren, la madre de Jalil, apenas podía caminar hasta el podio. Deshaun la sostenía del brazo. Ella apretaba una hoja de papel, pero no la leyó. Mi niño, susurró al micrófono. Mi hermoso niño. Se lo llevaron por 3 meses. Dijeron que era entrenamiento especial. Campamento de liderazgo. Levantó la vista con lágrimas cayendo. Volvió roto. La alcaldesa Brower se secó los ojos con un pañuelo. Señora Warren, no sabíamos. Sí sabían. La voz de Teresa se alzó con fuerza. Todos sabían. El dinero, los contratos, los niños desaparecidos. Simplemente no les importó. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Se alzaron carteles. Justicia para nuestros niños, desfinancien el abuso. Deshaun dio un paso al frente, con una hoja en la mano. Jalil Warren no pudo venir hoy. Aún está en terapia por trauma, pero me pidió que leyera sus palabras. La sala quedó en silencio absoluto. Vinieron por mí después de la clase de karate, leyó Deshaun. Dijeron que Sensei me eligió para entrenamiento especial. Mamá estaba tan orgullosa. Su voz se tensó. Me llevaron a un campamento en el bosque, sin teléfono, sin contacto. Solo flexiones y golpes hasta caer. Cuando respondíamos, nos asfixiaban. Cuando llorábamos, nos decían débiles. Algunas personas se limpiaban las lágrimas. Un concejal parecía a punto de vomitar. 3 meses de golpizas. 3 meses siendo llamados animales. 3 meses viendo a otros niños romperse. Deshaun hizo una pausa para controlarse. Decían que nos hacían más fuertes, que nos enseñaban respeto, pero solo nos enseñaron miedo. Las manos de la alcaldesa Brower temblaban mientras buscaba el mazo. Pero antes de poder hablar, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Varios policías entraron, liderados por un detective de rostro severo. Brian Toland está afuera, anunció el detective. Vamos a arrestarlo ahora. La multitud se agolpó en las ventanas. En las escaleras, Brian estaba rodeado de periodistas intentando defenderse. Su rostro palideció cuando los agentes se acercaron con las esposas. Brian Toland, la voz del detective resonó por las puertas abiertas. Queda arrestado por poner en peligro a menores, confinamiento ilegal y agresión agravada. Los flashes de las cámaras iluminaban mientras esposaban a Brian. Intentó zafarse, gritando sobre conspiraciones y jóvenes desagradecidos, pero su voz fue ahogada por los vítores desde dentro. La alcaldesa Brower se puso de pie, el rostro pálido. A la luz de estas revelaciones, estoy convocando de inmediato una investigación criminal completa sobre el programa Empoderamiento Juvenil a través de la disciplina y todas las instalaciones asociadas. Tragó saliva con dificultad. Dios nos ayude cuando salga toda la verdad. Lena observaba desde la ventana mientras llevaban a Brian al coche patrulla. Sus hombros caídos mostraban derrota. Simón le apretó la mano. Deshaun asintió con gesto serio. Afuera, los padres abrazaban a sus hijos. Los reporteros corrían a enviar sus notas y los activistas celebraban una primera victoria. Pero Lena sabía que esto apenas comenzaba. Quedaban más niños por encontrar, más abusadores por exponer, más sistemas por desmontar. El trabajo real apenas empezaba. El pasillo del tribunal vibraba con energía nerviosa. Lena alisó su blazer azul marino mientras observaba a las familias ingresar a la sala. Simón estaba a su lado, sujetando una carpeta de cuero llena de testimonios de víctimas. ¿Estás lista para esto?, preguntó Simón. Lena asintió. Llevo semanas lista. Dentro la sala estaba llena. Los reporteros ocupaban la última fila, cuadernos en mano. Brian Toland se sentaba en la mesa de la defensa, con un traje mal ajustado y los hombros aún inmovilizados. No se dio la vuelta. La jueza Martínez entró y todos se pusieron de pie. «Pueden sentarse», ordenó. «Estamos aquí para la imputación formal de Brian Toland». La fiscal, una mujer de mirada aguda llamada Helen Chen, se puso de pie. «Su señoría, el gran jurado ha emitido múltiples acusaciones». Levantó un documento grueso. 27 cargos por poner en peligro a menores.
15 por confinamiento ilegal, 12 por agresión agravada, 6 por fraude electrónico relacionado con el mal uso de fondos públicos. El abogado de Toland se removió incómodo. En la galería, Teresa Warren tomó la mano de su esposo. Además, continuó Chen, se agregan 3 cargos por conspiración que involucran a antiguos funcionarios municipales. Miró hacia las sillas vacías donde antes se sentaban miembros del consejo. Renunciar no equivale a inmunidad. La jueza Martínez revisó los documentos. Señor Toland, póngase de pie, por favor. Brian se levantó lentamente, el rostro gris. Ya no era el sensei arrogante que había aterrorizado a niños. Ahora solo parecía viejo y asustado. ¿Cómo se declara? No culpable, su señoría, respondió con la voz quebrada. Se oyeron murmullos en la sala. Lena vio a varios padres negar con la cabeza, disgustados. Muy bien, dijo la jueza con tono gélido. Dada la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga, se le niega la fianza. El acusado permanecerá bajo custodia. Mientras los alguaciles se acercaban a Brian, su abogado intervino rápidamente. Su señoría, respecto a la demanda civil de la señora Battle. Sí, dijo la jueza, hojeando papeles. La ciudad ha aceptado plena responsabilidad por el arresto injustificado y acordado un pago de $850,000 en concepto de daños. Miró directamente a Lena, aunque ninguna cantidad puede compensar realmente haber permitido semejante abuso. Lena sintió que Simón le apretaba el brazo. El dinero no importaba. Lo que importaba era la justicia. Una cosa más, intervino Chen. Desde las detenciones iniciales han salido a la luz 15 nuevos sobrevivientes. Esperamos más cargos. Un joven al fondo se puso de pie. Luego otro. Pronto, media docena de personas estaban de pie. Todos exalumnos, todos con historias similares de abuso. Los hombros de Brian se hundieron cuando los alguaciles lo escoltaron fuera. Había construido su imperio sobre el silencio y el miedo. Ahora la verdad lo estaba ahogando. Fuera de la sala, los reporteros se agolpaban. Lena notó la carta de renuncia de la alcaldesa, pasando de mano en mano. El tercer funcionario en dimitir esa semana. La suspensión del programa de empoderamiento juvenil había desatado una cascada de investigaciones en todo el estado. Señora Battle, un periodista acercó un micrófono. ¿Qué pasará ahora con los chicos? Lena enfrentó las cámaras con calma. Los ayudaremos a sanar. Crearemos algo mejor. Más tarde esa tarde, Lena y Simón estaban de pie en un local vacío sobre la calle Natural Bridge. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas polvorientas, iluminando los pisos de madera desgastada. Necesita trabajo, admitió la agente inmobiliaria. Pero el precio es justo, especialmente con el dinero del acuerdo. Lena caminó despacio por el perímetro, midiendo el espacio con la mirada. El salón principal era perfecto para entrenamientos. Las oficinas pequeñas podían servir como espacios de consejería. La cocina podría dar comidas comunitarias. Arbeit Shark, ¿qué piensas?, le preguntó a Simón. Su sobrina ya esbozaba ideas de distribución. Creo que es perfecto. Lo bastante grande para las clases. Cerca del transporte público, sonrió. Y lejos de los fantasmas del pasado. Lena sacó su chequera. Lo tomamos. La agente sonrió. Maravilloso. Haré el contrato. ¿Qué nombre pongo para el negocio? Lena y Simón se miraron. Habían hablado de eso durante semanas, queriendo algo que honrara el pasado pero mirara hacia el futuro. Casa Battle, dijo Lena con firmeza. Un lugar de fortaleza, sanación y verdad. Mientras la agente escribía, Lena se acercó a las ventanas. Afuera, unos niños jugaban baloncesto en la cancha de la esquina. Una madre empujaba un cochecito frente a las tiendas del barrio. Ese vecindario merecía algo bueno, algo que construyera en lugar de destruir. Simón se unió a ella, los papeles del contrato en mano. ¿Lista para firmar? Lina tomó el bolígrafo, recordando aquella primera clase de karate hace meses. Había entrado buscando sanación personal, pero encontró un propósito mucho mayor. Ahora tenía la oportunidad de generar un cambio real. Lista, dijo y firmó su nombre con mano firme. La pintura fresca brillaba en las paredes de la Battle House, reflejando la luz matutina que entraba por las altas ventanas. Lena se quedó de pie en la entrada de la sala principal de entrenamiento, observando la transformación. Ya no había suelos polvorientos, ni telarañas. Ahora colchonetas azules cubrían el piso de madera, y frases inspiradoras de líderes afroamericanos adornaban las paredes. Un perchero con G blancos nuevos colgaba ordenado, con tallas para todas las edades. Desde la sala comunitaria, donde servían el desayuno, se oían risas de niños. Era su tercera semana abierta, y ya 40 estudiantes se habían inscrito en los programas gratuitos. Señorita Lena,
Una niña pequeña llamada Keisha corrió hacia ella con sus trenzas rebotando. «Mire lo que aprendí». Hizo una voltereta perfecta hacia adelante, levantándose con una sonrisa orgullosa. «Hermosa ejecución», la elogió Lena, recordando lo asustada que Keisha estaba el primer día. Ahora era la primera en llegar cada mañana. DeSon salió de su oficina, donde dirigía el programa de consejería. «Buena asistencia hoy», comentó, cargando un montón de permisos. Ese reportaje ayudó bastante a correr la voz. Lena asintió. El periódico afroamericano local había hecho un reportaje sobre la apertura, destacando cómo Battle House buscaba sanar el trauma comunitario a través de las artes marciales, la terapia y la educación cultural. La respuesta había sido abrumadora. «Los padres siguen preguntando por clases para adultos», añadió DeShawn, «sobre todo las madres». «Ya llegaremos a eso», lo tranquilizó Lena. Paso a paso, la sala principal comenzó a llenarse con los alumnos de la clase juvenil matutina. Simone estaba al frente, con su gui negro y el cabello recogido con pulcritud. Había obtenido su certificación como instructora asistente el mes pasado. «¡Formación!», llamó con confianza. Los niños se apresuraron a sus lugares, ajustando sus cinturones blancos. Lena observó desde el costado mientras Simón los guiaba en los ejercicios de calentamiento. Su sobrina se movía con una gracia que hablaba de sanación interior. La adolescente asustada de 16 años que antes sufría en silencio ya no existía. En su lugar había una joven fuerte ayudando a otros a encontrar su voz. «Inhalen profundo», instruyó Simón. «Exhalen despacio. Sientan sus pies conectándose con la tierra». Los niños seguían sus movimientos, sus pequeños rostros serios y concentrados. La mayoría venía de situaciones difíciles. Hogares monoparentales, cuidado temporal, pobreza. Pero aquí encontraban estructura y apoyo. Teresa Warren llegó con otra caja de equipo donado. Desde el rescate de Jalil, se había convertido en una de sus defensoras más firmes. «El centro comunitario mandó esto», dijo. «Están cambiando a nuevo equipamiento». «Justo a tiempo», respondió Lena. «Empezamos una clase para adolescentes la próxima semana». Observaron a Simón demostrar un bloqueo básico. Su técnica era precisa pero suave, sin correcciones duras, sin humillación, solo orientación paciente y ánimo. «Recuerden», dijo Simón a la clase, «las artes marciales no se tratan de hacer daño, se tratan de protegerse y mantenerse firmes». Un niño levantó la mano. «¿Cómo lo hizo la señora Battle?» Simón sonrió. «Sí, exactamente. A veces ser fuerte significa hablar cuando algo está mal». La historia de la lucha de Lena contra Brian Tolan se había difundido por el vecindario como fuego. Para estos niños, ella era una heroína que había enfrentado a un abusador. Pero Lena sabía que la verdadera victoria no fue derribarlo. Fue lo que surgió de las cenizas. Battle House ofrecía mucho más que artes marciales. Su cocina servía comidas saludables. Había ayuda con tareas escolares por las tardes. Sesiones de terapia semanales ayudaban a los niños a procesar su trauma. Y cada viernes, artistas y líderes afroamericanos locales venían a compartir sus historias. «Bien, todos», llamó Simón. «Formen parejas. Hoy practicamos liberaciones suaves de muñeca». Lena observó a los niños emparejarse, mostrándose respeto con reverencias formales. Nada de sumisiones agresivas. Nada de juegos de poder disfrazados de disciplina. Solo niños aprendiendo a confiar en su propia fuerza. La puerta principal sonó suavemente. Lena se volvió y vio una figura delgada y conocida de pie en la entrada, dudando. Jalil Warren se ajustó la capucha, sus ojos escudriñando la escena frente a él. Se veía mejor que la última vez que ella lo había visto en el juzgado. El miedo vacío en su rostro se había suavizado. Había recuperado algo de peso, pero sus hombros aún cargaban tensión, como si estuviera listo para huir en cualquier momento. Lena no se acercó. Había aprendido que algunas personas necesitaban espacio para sentirse a salvo. En lugar de insistir, Lena señaló las sillas vacías contra la pared del fondo. Una invitación abierta, sin presión. Jalil se movió en silencio por la sala y encontró un asiento desde donde podía observar la clase. Sus ojos seguían atentamente los movimientos de Simón mientras guiaba a los estudiantes a través de las técnicas. Una niña tropezó y su compañera la ayudó a levantarse con una sonrisa. Nadie se rió, nadie la avergonzó. Simón felicitó a ambas por mostrar amabilidad. Lena entró discretamente en su oficina, donde su GI blanco y bien planchado la esperaba. La tela de algodón se sentía diferente al que había usado en aquella primera clase con Toland. Más liviana, de algún modo, como si ya no cargara con ese viejo peso. Se cambió rápidamente, ajustando su cinturón negro con movimientos automáticos.
Sus dedos recorrieron las palabras bordadas en el cinturón. La Casa Battle. Fortaleza a través de la justicia. El logotipo, diseñado por un artista negro local, mostraba un sol naciente rompiendo cadenas. Frente al espejo, Lena observó su reflejo. A sus 55 años, su cuerpo mostraba las marcas del tiempo y la lucha. La ligera curvatura en sus dedos por años, redactando informes. La cicatriz tenue en su cuello del estrangulamiento de Toland. Pero en sus ojos brillaba un fuego que no se había apagado. ¿Lista?, preguntó Simón desde la puerta. Siempre, respondió Lena con una sonrisa. Caminaron juntas hacia la sala principal, donde la clase matutina ya esperaba. Los niños se enderezaron instintivamente, dejando atrás su actitud juguetona y adoptando una atención concentrada. Lena vio partes de sí misma en cada uno. Los silenciosos encontrando su voz, los enojados aprendiendo a canalizar su dolor, los temerosos descubriendo su poder. Teisa, llamó Lena, y todos se arrodillaron en posición de meditación formal. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido suave de los ventiladores del techo y el lejano murmullo del tráfico. Lena pensó en su esposo James, en lo orgulloso que estaría de este lugar. Siempre le había dicho que aún le quedaba pelea. Incluso durante la ceremonia en el banco conmemorativo, cuando el duelo casi la quebró, una voz interna le susurró: «Sigue adelante». El viaje desde aquella primera clase de karate hasta aquí había sido al mismo tiempo eterno e instantáneo. Las amenazas, el aislamiento, las noches repasando documentos hasta que los ojos le ardían. El momento en que descubrió que Jalil estaba vivo. El día que Brian Toland fue arrestado, con los hombros aún torcidos por su último combate. Pero no fueron las victorias lo que más importó, sino la sanación que vino después. Las madres que por fin hablaron de sus hijos desaparecidos. Los funcionarios que recuperaron su conciencia. La comunidad que se unió en torno a la verdad. Lena miró hacia el fondo, donde Jalil seguía observando. Su madre le había contado el día anterior que había empezado a hablar de nuevo. Poco a poco, a veces sobre lo que vivió en el campamento, otras veces sobre sus sueños para el futuro. Preguntó por tomar clases aquí cuando se sintiera preparado. «Recuerden respirar», dijo Lena a la clase. «Sientan cómo el aire llena sus pulmones. Dejen que se lleve toda duda, todo miedo». Pensó en todas las veces que había querido rendirse. Cuando su auto se quemó en la entrada. Cuando viejos amigos le dieron la espalda. Cuando las notas amenazantes llegaban a diario. Pero rendirse habría sido dejar que ganaran. Habría sido permitir que el ciclo de abuso continuara. La Casa Battle representaba todo lo que el programa de Toland había corrompido. Aquí la fuerza nacía del respeto, no del miedo. La disciplina venía del entendimiento, no de la fuerza. Y cada niño sabía que importaba, sin importar su origen o comportamiento. Lena se puso de pie. Sus articulaciones crujieron levemente. Los estudiantes se levantaron con ella, formándose en líneas ordenadas. Sus ji blancos brillaban con la luz de la mañana, como páginas limpias, listas para llenarse con mejores historias. «Simón», llamó Lena. Su sobrina dio un paso al frente para dirigir la ceremonia de saludo que habían creado juntas. Honraba tanto la tradición de las artes marciales como su herencia cultural. «Nos inclinamos para honrar a quienes lucharon antes que nosotros», comenzó Simón. «A quienes lucharon antes que nosotros», repitió la clase. «Nos inclinamos para honrar nuestra propia fuerza interior. Nuestra propia fuerza interior. Nos inclinamos para honrar a la comunidad que nos sostiene. A la comunidad que nos sostiene». Lena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero eran distintas a las de ira durante la investigación o a las de desesperación tras la muerte de James. Estas lágrimas traían esperanza. Miró a sus estudiantes, Keisha con su postura orgullosa, Marcus que por fin sostenía la mirada, los hombros de Sara relajados en lugar de tensos. Estaban aprendiendo más que patadas y golpes. Estaban aprendiendo a levantarse, a hablar, a apoyarse mutuamente. El sol de la mañana pintaba cuadrados de luz sobre los tatamis azules. Afuera el vecindario comenzaba a despertar. Pronto llegarían padres para sus sesiones de consejería. El personal de cocina empezaría a preparar el almuerzo. Los tutores voluntarios se instalarían en la sala de estudio. Eso era la justicia. No solo castigar a los culpables, sino sanar a los heridos. No solo derribar sistemas corruptos, sino construir otros nuevos, basados en el amor y el respeto. Lena dio unos pasos al frente de la clase, sus pisadas seguras y firmes.
Hizo una profunda reverencia, honrando el espacio que habían creado juntas. Al enderezarse, sonrió a sus estudiantes, a esos niños hermosos y resilientes que se atrevían a volver a confiar. Empecemos, dijo, con voz fuerte y clara. Esta vez luchamos por los demás.